Bienvenidos a una nueva entrevista de 24 horas de economía. Hoy nos acompaña el famoso economista Daniel Acalle. Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme, gracias. Hemos visto que la ministra de Hacienda desconoce los números del PIB y dice que España tiene un PIB superior al de Alemania o al de Francia. ¿Qué podemos intuir de esas declaraciones y cómo se lo toman los inversores? Bueno, lo más peligroso es que la ministra de Hacienda utilice esos mensajes, primero porque son falsos, obviamente, y segundo porque dan un mensaje muy pobre sobre el gobierno. La ministra de Hacienda no es un cargo cualquiera, el Ministerio de Hacienda es tan importante como el Ministerio de Economía, por lo tanto, caer en semejante, no podemos decir error, porque lo repitió varias veces. Eh, no sé si podemos llamarlo propaganda o podemos llamarlo, no sé, utilización torticera de los datos, pero es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en España nos estamos acostumbrando a algo que no está ocurriendo en prácticamente ningún país de nuestro entorno, de hecho, en ningún país de nuestro entorno, que es la constante propaganda por parte del gobierno hablando de datos económicos con una euforia que no justifican los datos y que no justifica tampoco en el caso de otros países de nuestro entorno que sí han recuperado el Producto Interior Bruto del 2019, que sí tienen un mayor nivel de empleo y unas mejores condiciones en cuanto a poder adquisitivo, etcétera. Los ministros de Hacienda y de Economía de esos países tienden a dar mensajes pues cautelosos, prudentes. El único gobierno que yo conozco de nuestro entorno que utiliza constantemente cualquier dato, por malo que sea, para hablar como si fuese esto pues una panacea, es el español. Iván Redondo, en su entrevista en Espejo Público, dejaba caer que el escenario económico, quitando el desempleo, no movilizaba el voto. Y sin embargo vemos esto que usted comenta, que el gobierno, al menor dato, al menor cifra, trata de hacer una gran campaña a bombos y platillos para anunciar que son los mejores económicamente o que el foro de Davos les aplaude las medidas. Entonces, a su entender, ¿realmente la economía, quitando el desempleo, moviliza o no al electorado? La economía raramente moviliza al electorado, solamente en periodos de crisis, ¿eh? Cuando hay una crisis claramente negativa y, ojo, cuando la crisis ya está en su pleno apogeo. Todos recordamos, por ejemplo, cómo en el año 2008 pues, la economía tuvo un impacto muy bajo y en el año 2000, hasta el año 2011, en el que la crisis ya era no solamente incuestionable, sino que estaba en el peor momento, pues el impacto fue muy limitado hasta ese momento, ¿verdad? Eh, Eso es muy triste porque en España desafortunadamente se reacciona muy tarde a malos datos, ¿no? Y es verdad que los gobiernos tienden a ser extremadamente voluntaristas y falsamente optimistas en cuanto a la evolución de la economía. Pero me hace gracia ese concepto de todos los datos económicos excepto el paro, como si el paro fuese irrelevante. Es que España tiene la peor tasa de paro de toda la Unión Europea, pero muy por encima incluso de Grecia. Y eso con unos datos de paro que obviamente hasta la AIREF, Bruselas, etcétera, muestra que están claramente, digamos que maquillados, ¿no? Por Eso, lo tanto, eso luego está el factor de la utilización de los datos según les apetece. Claro, ellos dicen que la economía va bien. No, si la economía todavía no ha recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019, endeudando al país en más de 210.000 millones de euros y triplicando el agujero de la seguridad social, pues no, la economía no va bien. Lo que pasa es que ocurrió también en el año 2010-2011 con lo de los brotes verdes, con lo de la Champions League, es la utilización equivocada, equivocadísima por parte de algunos gobiernos de cualquier dato económico, incluso datos muy malos. Recordemos que en el año 2011 el gobierno decía que iba a ser un gran dato tener un déficit del 7%, terminó siendo del 9%.
Me imagino que Redondo lo que quería decir con el desempleo es que, bueno, que es lo que afecta al ciudadano en el día a día y que quizás eso sí le moviliza, si no encuentra empleo en un año o en dos, a ir a votar en contra. Sin embargo, el escenario de la inflación y quizás incluso de los precios de los alquileres también es del día a día. Y no sé si es un Hombre, claro. está pasando desapercibido su impacto electoral. Es que la idea de que la inflación no afecta en las decisiones de los inversores y de los votantes, pues obviamente la tiende a... Es un comentario que suele hacer gente que no sufre la inflación, como el señor Redondo o los miembros del gobierno o yo, ¿eh? Pero yo no lo digo, ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque la inflación efectivamente es un factor extremadamente preocupante para los ciudadanos y la utilización del concepto este que hace el gobierno de España tiene menos inflación que la media de la Unión Europea. Hombre, todos los ciudadanos saben que la inflación es acumulativa y todos los ciudadanos saben que los precios no han bajado. Saben que los precios están subiendo menos y eso significa que en acumulado la inflación en España, según el Instituto Nacional de Estadística, desde que gobierna Sánchez, es de más del 13,8%. Y eso no es la inflación más baja de la Unión Europea, ni siquiera de lejos es un buen dato de inflación comparado en términos también acumulados con los países de nuestro entorno. Sin embargo, todos estos datos hemos visto que tratan de ocultarlos. El desempleo lo maquilla, trabajo según puede con los fijos discontinuos. La inflación, hemos visto que el hermano del ministro de Consumo también hace sus malabares económicos para intentar ocultarlo. Sin embargo, al final del día, las familias y los españoles lo viven en el día a día, lo ven a pie de calle. Claro, pero los ciudadanos lo ven constantemente. A mí me pasa mucho como persona relativamente conocida que se me acerca gente y me dice, señor Lacalle, ¿cómo puede haber récord de empleo y yo no encuentro trabajo o en mi familia, mi hijo o mi hija tienen problemas para encontrar un puesto de trabajo? Claro, porque no hay récord de empleo. ¿Mm? Porque no hay récord de empleo, porque tener 20,5 millones de afiliados que trabajan menos horas que 19 millones de afiliados, no es un récord de empleo, es como ellos mismos, como los propios partidos que conforman la coalición actual de gobierno, lo decían antes, decían cuando bajaban las horas trabajadas, decían que es que no se creaba empleo, que se repartía el existente, que se troceaba, decía Alberto Garzón, el empleo. Pues eso es lo que está ocurriendo. No es que se trocee, además, ahora, es mucho más, porque la duración media de los contratos se ha desplomado de 60 días de media a 51. En los últimos días también hemos visto una guerra frontal entre Ferrovial y el gobierno, cruce de cartas y de posturas, incluso el gobierno llegando a contradecirse en una misma carta, cosa que parece absurda, pero ocurre. ¿Qué análisis podemos hacer de la situación de Ferrovial y si considera que puede generar un efecto dominó en otras empresas que también puedan ver en el extranjero mejores condiciones para su expansión? La reacción del gobierno con respecto a Ferrovial es desproporcionada, irresponsable y completamente injustificada. Y sobre todo lo que tenemos que entender es que cuando el gobierno se intromete en las decisiones de una empresa con una carta como la que ha enviado, la filtra a un medio de comunicación cercano y además en ese mismo medio de comunicación cercano introduce amenazas que vienen directamente del gobierno a una empresa privada por llevar a cabo algo que es una garantía en la Unión Europea. En la Unión Europea tenemos libertad de movimiento de capitales. Eso es un pilar básico de la economía europea. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno es, primero, como comentabas tú, en esa carta se contradice a sí mismo. Dice que no hay ninguna razón técnica para trasladar la sede y en la misma carta dice que se tienen que estudiar vías porque no existen las formas para hacerlo inmediatamente y rápidamente, ¿de acuerdo? El poder cotizar en Estados Unidos de manera dual.
Pero lo que es más preocupante es esta deriva totalitaria absolutamente injustificada por parte del gobierno, el intrometerse en las decisiones de una empresa privada, el entrar en el matonismo y en una forma de actuar que recuerda más a los mafiosos que a un gobierno de un país líder. Y sobre todo es contraproducente, porque Ferrovial va a seguir invirtiendo en España, creando empleo en España y pagando sus impuestos en España. Ese mismo medio al que ellos han filtrado la carta reflejó que el impacto fiscal de Ferrovial al mover la sede sobre España era pequeñísimo, que no había un cambio significativo en lo que pagaba de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno con esta carta y con este ataque frontal a las empresas? Lo que le está diciendo a todas las empresas que pueden estar planteándose venir a España a trasladar su sede a España es no lo hagan. No lo hagan porque lo que está diciendo es que el gobierno ataca a las empresas y no está haciendo otra cosa que introducir la inseguridad jurídica y la inseguridad inversora al amenazar desde un medio de comunicación cercano al gobierno con tomar medidas aleatorias y de represión fiscal en caso de que la empresa mueva su sede. Por favor, mover su sede a un país de la Unión Europea. ¿Cuándo, en qué momento hemos visto nosotros al gobierno de Italia, al gobierno de Portugal, de Grecia, etcétera, quejarse de que una empresa italiana, francesa, griega, hayan movido su sede a un país de la Unión Europea por razones técnicas? Nunca. Es que es alucinante, la verdad. No sé si prevé que quizás este enfrentamiento con las grandes empresas se fortalezca o se robustezca con la llegada de Sumar al escenario político español. Yo creo que el problema de Sumar es que es el mismo perro con distinto collar. Sumar es exactamente lo mismo que Podemos, exactamente lo mismo que Izquierda Unida, exactamente lo mismo que Más País, o como lo quieran llamar, exactamente lo mismo que Bildu, exactamente lo mismo que Esquerra Republicana, ¿no? Por lo tanto, Sumar no es nada más que otra vez intentar vender el comunismo para ver si convencen a alguien de que esta vez es diferente o de que esta vez Yolanda Díaz cae mejor que Pablo Iglesias o mejor que Alberto Garzón o mejor que Otegi. Pero en realidad es exactamente lo mismo. La llegada de Sumar es afortunadamente restar. Y por lo menos eso, pues desde luego, tiene su aspecto positivo. Desde el punto de vista económico, por lo menos Yolanda Díaz ya advertía de que la ley de viviendas, que ya de por sí era polémica y estaba generando un impacto negativo en el mercado del alquiler, sin incluso haber visto la luz, que ya habíamos visto que muchos propietarios se escapaban del mercado del alquiler y estaban aumentando los precios, y ella decía que le quería llevar al siguiente nivel, es decir, lo que ella estaba generando una incertidumbre inmensa, a ella se le queda corta. Por lo cual, ¿qué podemos esperar de una Yolanda Díaz de nuevo en el gobierno, económicamente hablando? ¿Qué podemos esperar? Lo mismo que de Podemos, lo mismo que de Podemos, lo mismo que de Izquierda Unida y lo mismo que de Bildu, lo mismo. Es decir, es que no hay ninguna diferencia entre la posición económica de Más País, porque todo es exactamente lo mismo, en realidad son todo submarcas de lo mismo. Ellos han fracasado con la marca Podemos, crean la marca Más País o Más Madrid, crean la marca ECU, crean la marca tenían ya la marca Izquierda Unida. En realidad son solamente cambios de siglas, pero todo es exactamente lo mismo. O sea, no hay ninguna novedad aquí. No es que digas, oye, qué interesante una tercera vía, o es que Sumar está proponiendo o cosas que son pues, más lógicas y más beneficiosas para la economía. No, pues Sumar es exactamente lo mismo que lleva diciendo durante décadas Izquierda Unida, lo que lleva diciendo durante
décadas Bildu, lo que lleva diciendo durante años Podemos y sus marcas escondidas por un lado y por el otro. Son todos exactamente lo mismo. Le quería puntualizar un tema. Hemos visto que hay muchísima incertidumbre en el mercado inmobiliario, sobre todo en el tema del alquiler. Y Ayuso prometía trabajar con planes para bajar el precio de alquiler en la Comunidad de Madrid. Yolanda Díaz, por su parte, anunciaba lo de la ley de vivienda. Sin embargo, tenemos también a Antonio Maestre diciendo en La Sexta que el objetivo o la forma de solucionar todo el tema del alquiler y de la vivienda es expropiar a los propietarios de más de 4 viviendas. Es una política que, obviamente, aquellas personas que conozcan el socialismo del siglo XXI lo han visto, que se implementa y el fracaso que supone. Pero quería preguntarle si considera que es una medida realmente viable en España estas expropiaciones a los que ellos consideran grandes propietarios, que ya no son de 10 viviendas, sino de 4. Vamos, lo primero es que la persona que está usted mencionando es completa y absolutamente irrelevante intelectual y económicamente. O sea, lo que dice es una idiotez y esa persona lo sabe, pero me da exactamente igual porque no merece ni el tiempo que lleva el contestarlo. Aquí hay una cosa que se llama Constitución. La Constitución garantiza la propiedad privada. Y la propiedad privada, según la Constitución, está subordinada al interés general, pero subordinada al interés general no significa en ningún caso ninguna interpretación jurídica, supeditada y dependiente del poder político. Es decir, la propiedad privada está garantizada por la Constitución y que mi interés, mi propiedad esté subordinada al bien de los demás, al bien común, por supuesto, significa que eso no significa que no sea mi propiedad privada, significa, como es normal, que si yo tengo un piso al lado del tuyo, el piso que tengo al lado del tuyo, yo no lo puedo utilizar para destruir tu convivencia, por ejemplo. Eso es que está subordinada al interés general. Eso no significa que mi piso sea tuyo. Gran diferencia. Y esta gente debería empezar a... Bueno, lo primero que tiene que hacer es que si considera que se tiene... Lo primero que tiene que hacer esta gente, que además son todos esos que hablan, están entre el 1% más rico de España, lo que tiene que hacer inmediatamente es entregar las llaves de su piso y contribuir a ese paraíso comunista que quiere. Para terminar, Daniel, ¿qué escenario económico se pueden esperar los españoles de aquí hasta las elecciones generales? Bueno, el escenario económico que se puede esperar es que estamos subidos al carro de la mejora del turismo. O sea, la mejora del turismo es lo que dicta todo lo que está ocurriendo en la economía actualmente. No hay nada mejor ni nada peor. Es una maravilla que el turismo se recupere porque el sector turístico ha tenido una situación absolutamente devastadora y yo me alegro muchísimo de que se recupere el turismo. Pero me parece hilarante que el gobierno y sus socios ahora valoren masivamente la recuperación del turismo y antes decían que era un sector de bajo valor añadido y que no sé cuántos y que si el modelo de crecimiento, bla, bla, bla. Bueno, al fin y al cabo, la realidad de España es que estamos en una recuperación muy pobre, muy lenta, con el mayor nivel de paro de todos los países de nuestro entorno y además con un nivel de endeudamiento absolutamente brutal. El gobierno ha aumentado más de 210.000 millones la deuda pública, ha multiplicado por 3 el agujero de la seguridad social, deja la mayor tasa de paro y la mayor tasa de holgura laboral, que es paro y subempleo de toda la Unión Europea, con mucha diferencia, y una recuperación que, gracias al turismo, por lo menos, empieza a vislumbrarse, nada más. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por participar en la entrevista de 24 horas de Economía y te esperamos en una nueva entrevista. Gracias, un fuerte abrazo.